Bien, pues creo que es necesario ir cerrando, concluyendo, ir eh, abriendo lugar para otro tipo de actividades o de reflexiones. Eh, pero antes de hacer eso, antes de abrir ese nuevo momento, creo que es conveniente cerrar, hacer el cierre de este tema, de esta meditación. Me ha gustado a mí bastante, no quisiera cerrarla honestamente, pero sí creo que es conveniente, sobre la meditación de los fenómenos que transparecen. Eh, Uno de los autores que he citado constantemente es Nietzsche, Federico Nietzsche. Eh, Nietzsche, en concreto, en su concepto de voluntad, de poder o de poderío, como aquel concepto que nos dice que hay un poder que está constantemente interviniendo como fuerza vital, como fuerza de vida, y el hombre puede tener acceso a esa voluntad de poder en tanto se trascienda a sí mismo a través de una serie de conversiones o de transformaciones o de saltos de transformación humana, de transformación psíquica, de transformación moral, intelectual, o incluso podremos decir también de transformación orgánica, una transformación completa, total, radical. Y bueno, esa transformación eh, está posibilitada por el propio poder, por la voluntad de poder. Y al mismo tiempo, el hombre deviene poder, deviene parte o, digamos, se convierte en una voluntad de poderío que lo transforma irremediablemente. Pero en esa transformación, digamos, cuando deviene poder, hay que tener cuidado si, qué se va a entender por poder, qué se va a entender por poder. Si se entiende meramente con otras categorías, algo así como el liderazgo o capacidad de dirección, pues bueno, creo que se está, aunque se acerca, creo que se está limitando esta noción. Y bueno, el punto es que el concepto de Nietzscheano de voluntad de poder ha dado para tanto que diferentes autores lo han comentado, y entre ellos quiero recuperar a un autor que se llama Giorgio Colli, eh, un autor que escribe una obra en donde va a citar constantemente a Nietzsche, y esta obra le va a llamar, citando a otro autor que también gustaba eh, o compartía algunos referentes importantes con la obra de Nietzsche. Giorgio Colli titula su libro con la frase o la sentencia de Heráclito, que dice: Physis, la naturaleza, encryptestai, lebus, se esconde, filei, se esconde o se oculta, y eso es lo que es encryptestai, y filei sería gusta, ama. La naturaleza gusta o ama ocultarse o esconderse. Esa puede ser la traducción.
de esta sentencia de Heráclito que recupera Giorgio Colli. Y bueno, el término que utiliza, o esta sentencia que utiliza Giorgio Colli, es lo que quisiera desgranar un poco en este momento de cierre, para explicar o tratar de explicar un poco el tema de la transparencia de los fenómenos en los que he estado meditando. Lo que quisiera apuntar en primera instancia es pues que esta interpretación es como muy libre, esta interpretación es muy mía, y bueno, desde ahí trato de señalar en este ejercicio de poder yo mismo ir poniendo los términos desde lo que creo puede ser su explicación más consistente en torno a la explicación de cómo se constituye el yo y el mundo. Bien, para empezar, bueno, una vez señalado esto, también quisiera precisar que el hecho de señalar que la naturaleza gusta esconderse o gusta ocultarse, para mí tiene la connotación de que en realidad no podemos llegar a una naturaleza última que pueda revelarse, entendiendo que naturaleza o physis implicaría el momento último, o el fundamento de aquello, o la sustancia última, primordial, que define aquello que es algo, o que pretende ser algo. Algo o que, o quien incluso, posee una physis, una naturaleza, y poder alcanzar y conocer esa naturaleza, ese sustrato último, definitivo y primordial, nos permitiría alcanzar lo que es en su totalidad la cosa, es eso o qué o quién, es captado completamente. Entonces, cuando hablamos del fenómeno del yo, el fenómeno de la persona, que también se va constituyendo correlativamente con su experiencia del mundo, de lo que es el mundo, o lo que se entiende por el mundo, o lo que se siente por el mundo, la frase heraclitiana que cita Giorgio Colli, apelando a la filosofía nietzscheana, bajo esta idea de voluntad de poderío, una voluntad que no cesa, una voluntad que transparece en todo, pero que no cesa porque no puede dejar de cesar, porque el poder siempre es un poder expansivo, un poder creciente, máximo, que no está acotado, que no está limitado, terminado. En ese mismo sentido, a mí me parece que la sentencia abona a señalar que la naturaleza tampoco cesa, es expansiva, es creadora. La naturaleza no puede ser limitada, acotada, definida o descubierta. Así pues, decir la naturaleza ama o gusta esconderse realmente significa que no podemos alcanzarla, que no podemos definirla. Y en ese mismo sentido, podemos decir que el mundo no tiene límite, o que la persona tampoco tiene un límite, un sustrato último y definitivo, una naturaleza, una physis que nos señale que esa es su naturaleza o su sustrato último, su realidad última. Y lo mismo el mundo como unidad junto con el hombre, como una unidad reduplicativa que se va dando, se va generando constantemente de forma multiplicativa, incesante,
en ese sentido, podemos decir pues, que la naturaleza como voluntad de poder no está cerrada, sino en constante dinamismo y expandiéndose y generando constantemente nueva vida, nueva creación. Eso es la interpretación en torno a Physis, en Cryptostaphylae, la sentencia de Heráclito que recoge Joseph Colli para tratar de explicar la arquitectura filosófica nietzscheana. Bien, el punto lo recojo, lo dejo ahí como una cita y lo trato de incorporar a esta idea de que los fenómenos que transparecen, tanto el yo como el mundo, transparecen pero realmente no transparecen del todo. Bien, porque están ocultos, como la naturaleza última y definitiva, como fundamento de todo, lo real, de todo lo que existe, no puedes, queda en la bruma del misterio, queda en la bruma, y la tarea de irla develando, de ir atisbando, de ir desentrañando lo que podamos ver, lo que podamos transparecer, pues en esa tarea se está constantemente andando. Se tenga conciencia o no se tenga conciencia de ello. Bien, porque finalmente, digamos, se puede vivir sin hablar de la voluntad de poder de Nietzsche, obviamente. Bien, o de la voluntad, perdón, sí, o de la voluntad de vivir de Schopenhauer, o la noción de conato de Spinoza, todas esas referencias, o conociendo la filosofía de Heráclito, o sea, realmente son referencias que las conozcamos o no las conozcamos, podemos tener acceso de otra manera a ello, a través de una forma mucho más intuitiva o de un carácter meramente vivencial, empírico, sin detenernos a teorizar. Lo que yo estoy tratando de hacer es recoger un poco estas visiones teóricas y tratarlas de acomodar hacia el objetivo de estas meditaciones, que es cómo transparecen los fenómenos, meditaciones en torno a ello. Y bueno, quiero recuperar otras citas de otros autores para darle término y cierre a esto. De momento ya no lo puedo hacer, me quedo con esta frase heraclitiana y lo dejo hasta ahí, solamente señalando esto que he podido recoger. Bueno, pues entonces, sin más, lo dejo hasta ahí, como una primera aproximación sobre esto que ya quiero llamarle, no el cierre definitivo, un cierre quizá posiblemente parcial, pero sí un cierre también temático para dejar las cosas como creo que conviene dejarlas.